Buenos días con todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta reunión de presentación del informe global de SIDA 2023. Vamos a tener una reunión en la primera sección con información muy valiosa respecto del contenido de este informe y luego vamos a tener un espacio para la discusión y las preguntas de parte de la audiencia. Dejo en la palabra a Daniel de Castro, de ONU-SIDA. Adelante, Daniel. Muy buenos días, Lídice. Gracias. Les damos la bienvenida a este conversatorio, a esta reunión en el marco de las conmemoraciones del Día Mundial del SIDA. El nuevo informe de ONU-SIDA que lideren las comunidades, lanzado en este marco de las conmemoraciones del Día Mundial del SIDA 2023, demuestra el papel fundamental que desempeñan las comunidades en la respuesta al VIH y cómo la financiación insuficiente y las barreras perjudiciales están impidiendo su trabajo para salvar vidas y cómo obstaculizan también el potencial que tenemos de poner fin al SIDA como un problema de salud pública. Entonces, aquí a las personas que están conectadas por Zoom, les invitamos a que participen con sus preguntas por el chat y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Este es el tema de nuestro conversatorio de hoy y les presento entonces nuestros invitados, panelistas, Luisa Cabal, directora regional de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe, y Javier Urcade, editor de Corresponsales Clave, activista y miembro de la Junta Directiva del Fondo Mundial por las Comunidades. Sean bienvenidos, bienvenida. Luisa, desde el punto de vista estratégico de ONU-SIDA, ¿cuál es la importancia de este informe del Día Mundial de SIDA? Sí, bueno, muy buenos días a todas, todos y todes. Es un gusto compartir el espacio de este conversatorio con Javier y tener a muchas personas conectadas hoy. Estábamos haciendo la conmemoración del Día Mundial del SIDA, donde, como dijiste, presentamos el informe que lideren las comunidades. Y esto fue fundamental precisamente para hacer un llamado a recordarnos el papel fundamental que han jugado las comunidades en estas últimas décadas, pero también para recomprometernos, para volver a comprometernos con potenciar y con fortalecer ese liderazgo. Y hay algunas, solo para delinear algunas de las áreas que se rescatan. Unas, por supuesto, el importante rol que juegan las comunidades con respecto al vínculo a los servicios de prevención, de tratamiento, también en la abogacía para el cambio, para demandar los cambios legales de política pública que se requieren, pero también para llamar la atención sobre el espacio que necesitan las comunidades para operar y que en muchos contextos es cada vez más restrictivo. Entonces, por lo tanto, en estos niveles era importante rescatar esto y obviamente muy vinculado al rol que tienen las comunidades y se rescata por primera vez en unas metas muy concretas que tiene la declaración política y la Estrategia Mundial del SIDA, que llamamos y que hablaremos luego del 30, 80, 60. Y estas metas son tan importantes como llegar al 95, 95, 95. Estas metas quieren decir que el 30% de los servicios de pruebas de tratamiento sean para las poblaciones clave, y para las personas viviendo con VIH sean proveídos por las comunidades, que el 80% de los servicios de los programas de prevención para poblaciones clave y mujeres sean liderados por las comunidades y que el 60% de los programas que apoyen a los habilitadores sociales, tales como la eliminación del estigma y la discriminación, las desigualdades, la violencia, sean liderados por las comunidades. Y por tanto, queríamos recordar el compromiso que asumieron los gobiernos con estas metas de fortalecimiento de las comunidades. Gracias, Luisa. Hablaremos más de estas metas y cómo este marco estratégico impulsa, ¿no? este llamado del informe de ONU-SIDA. Quisiera escuchar de Javier. Buenos días, Javier. Nos habla desde Buenos Aires. ¿Cuáles crees que son los temas de este informe que sean de mayor utilidad para las comunidades y la sociedad civil en Latinoamérica? Gracias, Daniel. Saludos a todas, todos y todes. Me parece que el informe que lideran las comunidades, es el título, tiene varios elementos de utilidad. El primero, sin lugar a dudas, fue el cómo se realizó.
El equipo que lo lideró en Ginebra a lo largo de todo el proceso dialogó con organizaciones y redes nacionales, regionales y globales. Cada orador fue visto por más de 150 personas en las comunidades. Entonces abundan ejemplos nacionales, regionales en el texto, más las cajas donde se incluyen estudios de caso, incluyendo un líder de la región. Nos estamos aproximando a medio camino de la estrategia global de SIDA y las metas que los países deben rendir cuentas después del 2025. Tenemos una gran demora y al paso que vamos no llegaremos. Creo que el informe es muy oportuno porque nos pone sobre el tapete la urgencia de los países, de la respuesta en general y de reconocer y apoyar y escalar la respuesta liderada por las comunidades. No hay nada nuevo. Hace 40 años vemos que la sociedad civil y las comunidades hacen la diferencia y son los que hacen y harán la respuesta al VIH-Sida y terminar con ella. Hay un apartado significativo del informe centrado en cómo se viene reduciendo el espacio de la sociedad civil, cómo se nos sigue explotando con asignaciones de recursos y poco reales. Por un lado se nos dice que si lo que ustedes hacen no solo es importante, sino esencial, pero no hay dinero suficiente para que hagan su trabajo. Es una parte muy importante del informe. En todas las regiones del mundo estamos enfrentando los embates de los grupos antiderecho, antigénero, antitodo. Los mismos países que financian la respuesta al VIH-Sida son quienes financian a los grupos y los lobbies antiderecho. Se espera de nosotros hacer más y mejor, nadie duda esto, pero con menos recursos y una presión muy significativa de los movimientos antiderecho. Y por último, rescatar que no es nuevo que ONUCIDA incluye en sus informes a las poblaciones claves, personas con VIH, trabajadoras sexuales, gay, otros HSH, personas que usan drogas, personas trans y personas privadas de la libertad. Pero en este contexto es necesario y valiente llamarlas por su propio nombre. El impacto de los fanáticos fundamentalistas no está solo en África, está en América Latina y el Caribe. Entonces, una parte importante del trabajo será neutralizar el accionar de estos para no perder décadas de trabajo. En el mismo sentido, nuestros gobiernos deben reorientar su accionar y prioridades hacia las poblaciones claves y las prioritarias. Sabemos cuán susceptibles son nuestros estados y nuestros gobiernos a lo que Naciones Unidas publica y nos dice. Por eso aprovechemos este informe y ese es un poco el objetivo de esta reunión. Ahora las cosas están en nuestra parte, de nuestra parte del mostrador y la pregunta es ¿qué vamos a hacer con esto? Nuestra máxima prioridad es acercarnos lo más posible a las metas de la estrategia global del SIDA y que nuestro liderazgo va a ser fundamentalmente y esencial. Gracias. Gracias, Javier. Qué bueno que nos ha ayudado a caminar por este informe de 100 páginas en 3 minutos. Fantástico resumen y gracias por mencionar también la importancia de estos marcos, Luisa, de los marcos de la Estrategia Mundial del SIDA. O sea, aparte de las metas 30, 80, 60, el informe habla de las metas 10, 10, 10, también para medir el progreso hacia la eliminación de barreras socioestructurales, como vimos al inicio. ¿Nos puede hablar un poco de dónde surgen estas metas y por qué es importante invertir en los que conocemos como facilitadores o habilitadores sociales? Sí, gracias, Daniel. Y yo quiero tal vez empezar retomando con lo que apunta Javier, de que este informe es clave y la pregunta para nosotros es cómo lo usamos, más allá de que no sea un informe. Y por eso fue para nosotros muy importante desde la oficina regional. Fuimos a Centroamérica, estuvimos en Honduras y estuvimos en un foro subregional de Centroamérica y República Dominicana en El Salvador. Y era muy importante porque era lanzar este informe primero en Honduras con las comunidades mismas y frente a los gobiernos y a otros tomadores de decisión, articular el que lideren las comunidades y hacer este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo hoy, pero con donantes, con tomadores de decisión, con gobiernos. Y al mismo tiempo recordarles que tienen que liderar las comunidades para llegar a las metas, a las 95, 95, 95, pero también a una de las metas que nos hemos olvidado, que es la meta del 10, 10, 10. Y también en esta meta del 10, 10, 10 era fundamental recordar, y también había personas que tal vez no sabían de las metas del 10, 10, 10, que menos de 10% de las personas vivan en ambientes punitivos, que menos del 10% de las personas viviendo con VIH, poblaciones clave, sufran estigma y discriminación y que menos de 10% de personas de poblaciones clave, mujeres, sufran la violencia y las desigualdades. Y era importante establecer que estas metas del 10-10-10 surgen de un estudio muy juicioso de la evidencia, de que sabemos que
y era importante presentarle nuevamente a los gobiernos que sabemos que el estigma, la discriminación, la violencia tienen un impacto directo sobre la posibilidad de las personas de ir a hacerse un diagnóstico, de vincularse al tratamiento y de permanecer en el tratamiento. Entonces, fue un recordatorio al mismo tiempo que justificáramos presentáramos el por qué deben liderar las comunidades, pero liderar las comunidades con base en lo que nos muestra la evidencia son obstáculos para alcanzar esas metas, y también de que la evidencia nos muestra los programas de derechos humanos, los programas antiviolencia de género, que la evidencia nos muestra tienen un impacto en la respuesta. Entonces creo que este informe va de la mano con recordar y recomprometernos con las metas también del 10-10-10 como fundamentales para llegar al 2030. Metas que surgen de compromisos políticos en la Declaración Política, el Foro de Lima, o sea, tenemos estas referencias que nos guían. Gracias, Luisa. Javier, el informe dice que no se puede poner fin al SIDA sin las comunidades. ¿Podría detallar más esta idea y darnos unos ejemplos? Sí, yo creo que sí, y uniendo un poco a lo que decía Luisa, cuán importante es, cuán alineado está la estrategia global del SIDA, incluso la estrategia del Fondo Mundial, de PEPFAR, con el informe anual y demás. O sea, no estamos reinventando nada nuevo, sino es una consecución de muy felices alineamientos que los tenemos que aprovechar. Pero volviendo un poco a tu pregunta, siempre me pregunto, bueno, ¿qué aprendimos recientemente del COVID-19? Que las comunidades y las organizaciones de base comunitaria son las que respondieron primero y mejor a las necesidades de las comunidades frente al impacto, por ejemplo, de las medidas de contención de transmisión del COVID. Desde la protección en el acceso a los tratamientos y los cuidados de las personas viviendo con VIH y la intersección con poblaciones claves, como sostener los servicios comunitarios y ofrecer medidas de mitigación del impacto económico de las cuarentenas y la represión policial e institucional. Entonces, ¿qué quedó demostrado? Que las organizaciones de base comunitaria, las organizaciones comunitarias saben lo que pasa con nuestra gente, qué necesitan y cómo resolver necesidades urgentes, como son incluso alimentarias, insisto, ¿no? Que van desde el acceso a los medicamentos hasta la provisión de bolsones de comida o un plato caliente de comida. La cercanía y la interacción es lo que da legitimidad, acceso directo a información, efectividad y eficacia a las comunidades y sus organizaciones. Lo que muchos llaman la última milla, el último kilómetro para llegar a las personas de más difícil acceso con paquetes de prevención combinada, debiera ser la primera milla. Y los que tienen la respuesta para llegar a las poblaciones de más difícil acceso son las comunidades. ¿Qué aprendimos recientemente sobre la viruela símica o el mpox, como su sigla en inglés? Que las organizaciones y movimientos comunitarios en el mundo y en América Latina se movilizaron, sensibilizaron, incidieron por la vacuna en algunos casos, y por otro lado lograron una adecuación del comportamiento de muchas personas y muchas comunidades para reducir y básicamente contener absolutamente este brote. Si las personas trans, si las personas trans, si las personas con VIH, si los varones gays, bisexuales y otros HSH, si las personas usuarias de drogas, si las mujeres, si los adolescentes y los jóvenes, sentados en el asiento de conductor, no vamos a ningún lado. Pero además el combustible no viene de la nada. Y si no hablamos del financiamiento para comprar y distribuir insumos de prevención combinada, también es muy necesario que hablemos de terminar con la hipocresía, que por un lado tenemos funcionarios de los gobiernos, los receptores principales del Fondo Mundial y los trabajadores de cualquier sector que sí tienen un sueldo, que sí aportan a su retiro, que sí tienen un seguro de salud, pero los líderes y lideresas comunitarios que hacen la diferencia en el terreno están en una situación precarizada, trabajan a destajo como antes de la revolución industrial. Entonces, si queremos llegar con paquetes de prevención combinada, que incluyan la profilaxis preexposición, la profilaxis postexposición, testeo, autoprueba, etcétera, hay que pagar en forma digna y razonable y predecible a las comunidades. Gracias, Dani. Gracias, Javier. Bueno, quiero hacer la misma pregunta a ustedes dos, que nos señalen cuál punto del informe o aspecto les llamó particularmente atención. Luisa. Para nosotros, o para mí personalmente, era muy importante los testimonios que se recopilaron de alrededor del mundo y obviamente de América Latina, y dar una plataforma directa a esos testimonios, incluso a los ensayos mismos. Obviamente hubiéramos querido más voces de Latinoamérica, pero obviamente es un informe global. Entonces, como informe global, tenemos voces de Asia, de África, del Caribe, de América Latina, pero también queremos buscar maneras de seguir dando plataforma desde la oficina regional a estas voces. Y con ello, yo creo que
el informe global es una vez al año, el informe del Día Mundial del SIDA, pero también decirles que obviamente queremos seguir trabajando con plataformas como corresponsales clave, pero también desde la oficina regional tenemos como lo que llamamos una newsletter mensual que le llamamos LAC Update. Queremos también que eso sea obviamente una manera de comunicar lo que estamos haciendo alrededor de la región, pero también queremos que sea también una plataforma para poder seguir compartiendo las buenas prácticas, seguir compartiendo las experiencias que cada persona tiene. Pero también otra cosa que me parece muy importante es cómo seguir, y del informe, que las comunidades juegan y tienen que ser apoyadas de múltiples maneras, y como lo dice Javier, con un salario digno y de una manera digna, de un financiamiento digno. Y hay muchas maneras, pero también tenemos que impulsar, obviamente, el apoyo frente a la abogacía, y a veces la abogacía tiene que ser, como por ejemplo, el litigio, puede ser frente a los parlamentos, pero también hay comunidades que prestan servicios y por lo tanto necesitamos esquemas desde el gobierno que faciliten en la contratación y que las comunidades puedan ser ese puente con los servicios e instituciones de servicios, pero a la vez que son las mejor posicionadas, por ejemplo, para dar servicios de prevención, para facilitar el acceso a la prueba. Entonces yo creo que queríamos recordarle, y esto me gustó, que hay que seguir apoyando a las comunidades en la multiplicidad y en la diversidad de roles que juegan en la respuesta. Buenísimo. Javier, ¿cuál aspecto o punto del informe te llamó particularmente la atención? A ver, se escucha bien, ¿no? A mí me parece que una de las características del informe, habiéndolo leído otra vez recientemente, es que es un informe muy valiente y no es diplomático. Y eso es lo que las comunidades esperan de RNUSIDA. Entonces, en ese sentido me pareció bien. Ahora está sucediendo la reunión de la Junta Coordinadora del llamado PCB en Ginebra, y obviamente digerir este informe para muchos sectores más conservadores y Estados miembros no ha sido fácil. Pues insisto, es valiente y poco diplomático, que es lo que necesitamos. Llama a las cosas por su nombre, llama a las poblaciones por su nombre, plantea desafíos al status quo, nos recuerda que estamos fuera de velocidad y fuera de curso para cumplir con lo que se comprometieron en la declaración política y en la reunión de alto nivel de SIDA hace unos años. Y pone el eje en algo un término que no es nuevo, pero que nada por nosotros sin nosotros. Revaloriza las comunidades y sus aportes, y que somos necesarios y somos importantes en la respuesta. Entonces ahora nos toca a nosotros, y esa es la idea de esta reunión, ver qué hacemos con esto en América Latina y en cada uno de nuestros países. Tenemos la declaración política de la reunión de alto nivel de SIDA, tenemos la estrategia global del SIDA, tenemos la estrategia del Fondo Mundial. Necesitamos visibilizar todas estas estrategias como este informe anual de ONU-SIDA y usarlas como una hoja de ruta, como una herramienta más de incidencia política. Yo creo que el informe es un elocuente llamado de lo que conocemos como respuestas lideradas por las comunidades. ¿Quién mejor que nosotros, que las conocemos con lujo de detalles, con sus logros y con sus desafíos? Entonces nosotros podemos y debemos apropiarnos en cada contexto de este informe y de los otros documentos que acabamos de mencionar. Hay una representación de América Latina y el Caribe, como bien decía Luisa, nos hubiera gustado ver más, pero bueno, por lo menos está ahí presente como todas las regiones, y queda documentado el trabajo de una nueva ley de SIDA en Argentina. Estoy citando un par de ejemplos: la lucha en Colombia por el dolutegravir, declararlo de interés público, y hay otros ejemplos de Latinoamérica que hay que leer el texto para encontrarlos, que no es un estudio de caso per se, sino está metido como ejemplos a lo largo de la publicación, y resalta y pone la lupa en cuestiones necesarias y prioritarias. Yo lo veo en el informe, cosas que venimos conversando en la región, en múltiples reuniones virtuales. Urge ampliar el número de personas que conocen su estado serológico al VIH, el diagnóstico oportuno del VIH y la navegación inmediata a un servicio de tratamiento, y proveer los medios para que la persona con VIH alcance y mantenga su indetectabilidad, y realizar el potencial que tiene indetectable igual intransmisible. Hemos progresado sobre el debate en torno a la PrEP, su eficacia, su aceptabilidad, etcétera, y estamos entrando en varios países a la implementación de programas en lugar de objeciones de conciencia. Quisiéramos más y más rápido respecto a la PrEP, pero consideramos que venimos de una década de debate. Ahora hay que poner toda la energía en la incidencia para escalar y cubrir. Las organizaciones comunitarias jugamos un rol vital en la generación de demanda para la PrEP y otras intervenciones e insumos de prevención combinada. O sea, es el momento de hacer más que hablar. Y finalmente, todo lo de arriba es posible y nos acerca a terminar con el SIDA como problema de salud
sí, y quizás eliminarlo, erradicarlo, incluso aún antes de una vacuna, solo si atendemos a las barreras estructurales. O sea, sabemos que no solo se achica el espacio de la sociedad civil, sino que, como también mencionaba Luisa, y está claro en el informe, hay un movimiento súper bien organizado y súper bien financiado, que es absolutamente antiderecho, que incluso en la región nos va a hacer extrañar a la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque lo que se viene es muchísimo peor que lo que empezamos hace 40 años cuando nos metimos al tema de VIH-Sida. Gracias. Gracias, Javier. Sí, el informe abre varias oportunidades, ¿no? Especialmente para incidencia política y campañas y diálogos. Quisiera hablar un poco de los desafíos. Un desafío tiene que ver con financiación y la sostenibilidad. Luisa, ¿qué reflexión podemos tener en este sentido desde esta perspectiva de cómo tornar sostenible la financiación para que lideren las comunidades? Sí, yo creo que uno de los desafíos que tenemos estamos en un contexto de lo que llamamos una policrisis, y una policrisis también marcada no solamente por la situación económica grave que enfrentan nuestros países, la inflación, pero también por dos guerras, ¿no? Que no teníamos hace unos años cuando se aprobó la estrategia. Entonces, yo creo que uno de los desafíos, y que hablábamos nosotros con los gobiernos y con los tomadores de decisión cuando estábamos en lo que llamo gira por Centroamérica para reafianzar este mensaje, no es el momento de quitar el pie del acelerador, ¿no? Es muy cierto, es muy desmoralizante ver el estado del mundo de cierta manera, y entonces pensamos que es el momento de quitar el pie del acelerador. Y el mensaje nuestro es, por el contrario, como decía Javier, estamos en la última milla, el último kilómetro, y entonces, por lo tanto, si estamos tan cerca, es el momento de invertir más en lo que sabemos funciona. Lo que sabemos funciona son los programas, digamos, de derechos humanos, frente a la violencia de género y el fortalecimiento de las comunidades. Entonces, nuestro mensaje es muy claro. Parte de las estrategias de sostenibilidad tiene que pasar no solamente y lo que están haciendo, hay que reconocer, los gobiernos de Latinoamérica cubren con sus presupuestos, con sus recursos nacionales, el acceso a tratamiento, pero esto no es suficiente. Entonces, las estrategias de financiamiento y de sostenibilidad tienen que pasar por cerrar la brecha frente a los servicios de prevención, cerrar la brecha frente a garantizar la sostenibilidad de las comunidades. Y creo que hay un dato, Javier, creo que tú recuerdas en el informe, que es muy importante, y aunque es un dato agregado del nivel mundial, nos dice que el financiamiento de las comunidades ha disminuido en los últimos 10 años, pasando de un 31% en 2012 a un 20% en 2021. Entonces, nosotros también llamamos la voz de alerta, ¿no? De que tenemos que asegurarnos de que esto no puede seguir reduciendo y que por el contrario tenemos que fortalecerlo. Y este es el mensaje también frente a los donantes y frente a ver cómo hay un compromiso, hay un compromiso desde ONUCIDA para ver cómo reanimamos y servimos de puente y de conector frente a las comunidades con repensar estrategias que nos lleguen al 2030, pero que también miren más allá para la sostenibilidad de la abogacía que necesitamos y de estos roles que muy claramente muestra el informe. Sí, gracias, Luisa. Javier, ¿cuáles crees que son los principales desafíos para que la comunidad lidere en este contexto que vivimos actualmente? Bueno, siguiendo con la línea de pensamiento de Luisa, coincido absolutamente, hay un desafío financiero, hay un desafío económico. Hemos avanzado en que muchos de los países están financiando el tratamiento, y en algunos países están financiando diferentes iniciativas, diferentes acciones o intervenciones de prevención combinada, incluyendo las pruebas rápidas, y por suerte algunos países le están entrando a financiar la profilaxis preexposición, la profilaxis postexposición. Entonces, eso es un paso sumamente importante. Pero las comunidades no pueden liderar alimentándose del aire. Las comunidades no pueden liderar si no tienen los recursos para reunirse, organizarse, armar sus planes de incidencia política, sentarse a mirar este informe anual, la estrategia global del SIDA, la declaración política de la reunión de alto nivel, y ver cómo se arma un paquete para ir a sentarse con el ministerio, etcétera. La única forma que vamos a poner fin al SIDA no solo es con las comunidades liderando, sino con nuestros gobiernos, nuestros estados, invirtiendo una suma más significativa que la actual en las respuestas locales. Acá no solo, y obviamente un ejemplo que mencionaba
hace un ratito Luisa, tiene que ver con la contratación social de la sociedad civil, etcétera, siempre y cuando no implique ningún tipo de explotación laboral. Pero sí creo que la sociedad civil tiene que, nuestros estados, nuestros gobiernos tienen que dar el paso siguiente de depender exclusivamente de la cooperación internacional para el desarrollo. Mencionaba el dato de inversión en sociedad civil, que es alarmante, que aparece en el informe que decía Luisa, pero hay otros datos muy importantes. En América Latina todavía sigue entre el 70 y el 80% de la inversión en prevención y en actividades de prevención combinada viene del Fondo Mundial, de PEPFAR y de otros donantes externos. Eso no es sostenible. Los donantes internacionales, y lo vemos quienes estamos en el Fondo Mundial, quienes trabajan con PEPFAR, quienes trabajan con ONU-SIDA, etcétera, no solo se está reduciendo, sino que hay una declaración, hay una decisión política de que América Latina no es una prioridad, nada nuevo para nosotros, ¿no? Pero acá no es, la discusión ya excede darles evidencias sobre epidemias concentradas, sobre lo importante que sería poder responder adecuadamente a las personas trans en Centroamérica o a las trabajadoras sexuales en la región andina. En realidad, la mayoría de los donantes tienen una decisión política de poner la mayoría de sus recursos en 15, 20 países, cuya gran mayoría están en el continente africano. Entonces, seguir dando vuelta a una discusión que se basa en una decisión política y no en las evidencias, fuera del micrófono, los principales donantes, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, va a reconocer que sí es cierto y les importa y que sería bueno que tuvieran los recursos y el mandato para financiar en América Latina el trabajo con poblaciones clave. Pero la realidad es que no lo hacen. Entonces, tenemos que superar la declaración de buenas intenciones y creo que hay que pensar en una respuesta que sea absolutamente sostenible. Y no tiene que ver con recortar intervenciones que creemos que pueden ser más o menos caras, sino que tiene que ver con usar todas estas herramientas, y la última herramienta es este informe anual de ONU-SIDA para ir a incidir políticamente que quienes tienen que poner la mayor cantidad de recursos para la respuesta al VIH y para la respuesta liderada por la comunidad y el monitoreo liderado por la comunidad es, sin lugar a dudas, nuestro gobierno. Sabemos que no va a ser fácil, que en algunos países vamos a necesitar un financiamiento externo porque las condiciones no son para nada amigables, o el gobierno no quiere financiar organizaciones de población clave de personas con VIH. Esos son casos puntuales. Pero lo que es sostenible y para lograr las metas es que cada país empiece a pagar la cuenta. Gracias. Gracias, Javier y Luisa, por estas reflexiones iniciales. Llegamos al final de la primera mitad de esta conversación y aprovechamos para invitarles a que puedan leer y conocer este informe bajando desde la página de ONU-SIDA, unaids.org/es, o a través de este QR Code. Y de verdad que es una herramienta, como escuchamos ahora de Luisa y Javier, muy importante para el liderazgo comunitario. Y reservamos un espacio también en este conversatorio para escuchar a algunos y algunas de ustedes a través de las preguntas en el chat de Zoom y también preguntas con cámara y micrófono. Y para eso paso el micrófono a mi colega Lídice, que se conecta con nosotros desde Perú. Lídice, contigo. Muchísimas gracias, Daniel. Antes de dar paso a las preguntas, quisiera revisar rápidamente en las reflexiones o comentarios que se hicieron en el chat de parte de las personas que están aquí con nosotros a través del Zoom. Y estas reflexiones surgen a partir precisamente de los comentarios tanto de Luisa como de Javier. Por un lado, se hace la reflexión de la importancia de reconocer el trabajo sexual en los distintos países de América Latina, en eliminar esta criminalización a las mujeres que realizan el trabajo sexual. Por otro lado, se comenta también la importancia de promover este liderazgo desde las comunidades en la respuesta sin precarizar precisamente a las organizaciones de las comunidades y de las poblaciones claves, como también lo han destacado tanto Javier como Luisa tan elocuentemente. Por otro lado, también hay un pedido de hacer llegar y transmitir la información contenida en este informe con lenguaje sencillo, con lenguaje adecuado a todas las comunidades, de tal manera que esto pueda ser ampliamente comprendido, difundido
y utilizado también en las acciones de incidencia y abogacía desde las comunidades en los distintos países. Con esos comentarios voy a dar paso a 2 preguntas muy precisas que se han hecho desde Perú y desde Venezuela. En el caso, comenta Marlon desde Perú, luego de hacer la reflexión de las dificultades que podrían tenerse para avanzar hacia ese 80% de los servicios que sean liderados por las comunidades, que aquí podría todavía ser una utopía en este país. Él consulta cómo es que se pueden garantizar estos acuerdos y convenios firmados por los países para que sean cumplidos por los gobiernos. ¿Qué mecanismos de exigencia podríamos utilizar o de monitoreo de estos acuerdos para empujar a los países y a los gobiernos en particular para promover y hacer una realidad la contratación social en los distintos países? Y desde Venezuela, Alberto comenta en el marco de este desfinanciamiento del tratamiento antirretroviral en el país, pero no solamente del tratamiento antirretroviral, sabemos que Venezuela atraviesa una emergencia particular, y él consulta cuál sería la estrategia en particular para Venezuela desde ONU-SIDA para empujar a los gobiernos donde hay un contexto no democrático a responder a la situación de VIH en particular, a recoger información actualizada, a liderar el monitoreo liderado por la comunidad o a promover el monitoreo liderado por la comunidad, tanto en cuanto a los servicios que se proveen en VIH como en tuberculosis. Y vuelvo con ustedes en la mesa, Daniel. Ok, bueno, gracias, Lídice. Tal vez, Luis, no sé si quieres empezar y pasamos a Javier. Sí, yo puedo comenzar y si Javier también quiere añadir. Con respecto a la primera pregunta, creo que el haber logrado que en una declaración política y que en una estrategia que se aprueba también por Estados miembros en la Junta Directiva de ONU-SIDA, en el lo que llamamos el PCB, fue un paso fundamental. No perdamos de vista que el llegar a las metas 10-10-10 era la primera vez que llegábamos a unas metas sobre habilitadores sociales. Lo mismo con las metas 30-80-60. Pero este no es el fin de la maratón, ¿no? Logramos esos acuerdos y con mucha razón Marlon creo que pregunta sobre cómo hacemos para que se hagan efectivas. Y hacer efectivas esos compromisos puede tomar muchos años. Ahora, ¿qué herramientas pueden hacer? Yo sugiero herramientas de rendición de cuentas. Por ejemplo, en los ámbitos parlamentarios hay aliados o aliadas que puedan hacer algún foro público en el contexto del Parlamento para poner en evidencia cómo se están abordando estos compromisos, ya sea el 10-10-10 o del 30-80-60. Entonces yo creo que hacer públicos, ¿no? Foros públicos para hacer la rendición de cuenta con aliados en los tomadores de decisión, eso me parece que es muy importante. Yo creo que también podemos hacer evidente cómo se están desarrollando los indicadores para medir esto, ¿no? Cómo podemos socializar desde Naciones Unidas y generar conversaciones sobre cuáles son los sistemas de medición frente a esto y poderlos socializar con las comunidades y discutirlos. Pero ante todo yo creo que son los procesos de rendición de cuentas con el apoyo de ONU-SIDA en el contexto del país. Creo que con respecto a la pregunta de Venezuela, el rol de una oficina como ONU-SIDA en países con ambientes bastante complejos, ¿no? Con respecto a sus democracias, con respecto a sus instituciones, varía. Nosotros estamos, por poner en un contexto amplio, en países como Myanmar, en Asia, pero también en el Caribe, en Haití, que representan desafíos, y en cada uno de estos países el rol de ONU-SIDA
va a ser similar y también diferente. En el contexto venezolano, mucha ha sido la abogacía con las comunidades también para que viniera el Fondo Mundial, ¿no? Cómo garantizábamos que haya una presencia y se logró, digamos, esta primera subvención oficial que va a comenzar. Pero entonces también en la subvención de emergencia del Fondo Mundial fue muy importante también el ser un canalizador de los recursos frente a las comunidades, frente al liderazgo de las comunidades, frente a ese monitoreo. Entonces, nosotros podemos servir de puente, a veces en contextos bastante difíciles, y también de articulador de las agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, con el coordinador residente. En esta nueva subvención que viene, se está probando en este momento el que ONUCIDA sirva de secretariado frente al MSP, no sería la manera de llamarlo, pero frente a quien va a suplir, digamos, de secretariado de este secretariado, por así decirlo. Entonces, yo creo que es en este contexto que representa desafíos, es cómo estamos presentes frente a las comunidades, también frente al gobierno, frente a catalizar acciones con Naciones Unidas y frente a la subvención del Fondo Mundial. Gracias, Luisa. Javier. No voy a repetir lo que dice Luisa porque estamos en la misma página absolutamente. Solo mencionar que si no hubiera sido por las comunidades liderando y presionando, incluyendo organizaciones como ICASO, además de todas las organizaciones de Venezuela, no habría Fondo Mundial para Venezuela y estaríamos perdiendo muchísimas vidas de una enfermedad tratable, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí tiene un perfecto ejemplo de cuando las comunidades lideran, después de casi 7 años, se logró que hoy Venezuela sea un país elegible para las 3 enfermedades. Gracias, Javier. Lídice, ¿tenemos más preguntas y participaciones? Más bien, quería animar a la audiencia a hacer algunos comentarios. Creo que tenemos algún tiempo, Daniel, para abrir tal vez 3 micrófonos y devolver un poco la pregunta hacia quienes están con nosotros ahora desde los distintos países. ¿Qué debemos hacer desde nuestras comunidades, desde nuestras organizaciones de sociedad civil para, por un lado, difundir, dar a conocer los hallazgos de este informe de este 2023, pero también para empujar ese trabajo comunitario tan necesario, esta alianza entre Estado y sociedad civil en nuestros distintos países? Hay 2 manos levantadas, creo ya, y con esa tercera que acaba de levantar la manito podemos cerrar el listado, viendo cómo nos va de tiempo. Adelante, Mariana, si abres tu micrófono y tu... Hola, bueno, gracias, Lice. Buenos días a todos. Bueno, nada, quiero hacer también solidaridad con Venezuela y felicitaciones a todos los compas que hicieron ese esfuerzo comunitario. Mencionar que Venezuela aún sigue sin compra de leche de fórmula y es súper importante para las mujeres con VIH y personas gestantes con VIH tener acceso a la leche de fórmula. Sale muy caro una leche de fórmula en cualquiera de los países de la región y es importante que también miren este componente que aún está sin resolver. Y por otro lado, les cuento que el año pasado, hace justamente un año, ocurrió en Buenos Aires la Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL, con el eje temático sobre sistemas de cuidado, y hacerle también un llamado, ¿no?, a NUCIDA y a la cooperación de trabajar súper fuerte con el compromiso de Buenos Aires y los sistemas de cuidados vinculados con VIH, que está en 4 artículos de la declaración, entendiendo, ¿no?, cómo nos afecta a las mujeres, sobre todo a las mujeres cis y las mujeres trans que tenemos tareas de cuidado a nuestro cargo, cómo interviene la adherencia y tener también un enfoque y una mirada un poco más feminista, tanto en temas de cooperación económica y entender que nos cuesta mucho más a las mujeres que tenemos triple carga laboral a nuestro cargo y tareas de cuidado a nuestro cargo, participar como activistas y también entender lo que interviene en nuestra salud, ¿no? El último informe nacional de Argentina arrojó un número de que las mujeres de más de 45 años están siendo las que llegan al sistema de salud con diagnósticos tardíos, y creo que acá hay que ver ese componente, ¿no?, sobre las tareas de cuidado y los sistemas de cuidado que siguen siendo una deuda en la región. Les agradezco por este webinario, que era muy necesario y que el eslogan de este año era bien provocador, ¿no?, porque creo que esto es
en nuestros rincones de la región nos preguntábamos que lideremos las comunidades cómo, con qué recursos y a costa de qué salud mental, y cómo lo vamos a seguir haciendo, sobre todo, como bien mencionó Luisa, con la avanzada de la derecha. Argentina es un caso que estamos, ¿no?, como viendo qué estrategia vamos a implementar porque no sabemos para dónde vamos. Así que celebro esta acción y que terminemos el año con un webinario como este. Muchísimas gracias, Mariana, por tus palabras. Voy a dar la palabra entonces a Adriana Carrillo, por favor. Muchísimas gracias. Creo que este es un informe que claramente evidencia muchas de las necesidades y de las posturas que ahora hay en cuanto a qué vamos a hacer en las comunidades como lo son las mujeres trabajadoras sexuales. Cómo a través de este informe nos va a servir de abogacía para poderlo presentar en cada uno de los países y que realmente al momento de hacerlo seamos las comunidades realmente las que lideremos este proceso. Creo que es muy relevante la situación política que estamos viviendo cada uno de los países y cómo esto está viniendo a afectar realmente la situación en cuanto a la atención integral en salud. Pero también recordando la importancia que es de poder evaluar y de poder ver, donde vemos que un estudio que recientemente hizo Retrasex mostró que el 80% de las denuncias que presentaron y de los casos de situación de vulneración de derechos humanos fue dentro de los espacios de los servicios de salud. Cómo esta estrategia nos puede ayudar en una respuesta para poder también reducir el estigma y la discriminación, no solo asociados al tema del VIH, sino también asociados al tema del ejercicio del trabajo sexual. La importancia que tiene de que cada uno de los países donde se va a trabajar el proyecto, que den en las comunidades, que sabemos que está financiado también de alguna manera de Soy Clave a través del Fondo Mundial, ver cómo vamos a hacerlo y cómo realmente tenga una integración, no solo una integración integral, sino que tenga una integración de nuestras comunidades y que realmente sean nuestras comunidades las que estén al frente de cada uno de estos procesos. Muy agradecida por este webinario y por este espacio que se nos da de poder reflejar la importancia de la inclusión de mujeres trabajadoras sexuales dentro de estos paneles de discusión y también dentro de estas estrategias innovadoras que vamos a comenzar a trabajar desde la contratación de la sociedad civil, desde las posturas políticas y entre otras acciones que van a ayudar a respuesta a nivel de las Américas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, y muchísimas gracias por plantearnos algunos caminos a seguir, ¿no? Y eso quiero también insistir con nuestras siguientes oradoras, participantes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer en los próximos años para empujar o seguir empujando? Nos lo ha recordado muy bien Javier, para seguir empujando desde las comunidades, desde la sociedad civil, esta respuesta al VIH y avanzar hacia esas metas que nos hemos propuesto. Adelante, Alma. Hola, buenos días a todos. Y bueno, sí, primero que nada, gracias a Onucida, a Javier y todo el equipo involucrado realmente en este proceso. Creo que dos elementos esenciales que me gustaría mencionar es porque vemos ahora, por fin tenemos una mención de las comunidades en el centro, una mención de las comunidades liderando los procesos, pero tenemos entonces ahora que enfocarnos en los modelos realmente que vamos a implementar, las estrategias que vamos a utilizar para poder enfocarnos nosotros y desarrollar nuestras estrategias como parte de esas poblaciones. Sabemos que el MLC, aunque lo hemos mencionado, lo hemos estado abordando en muchos espacios, todavía hay necesidad de fortalecer a nuestros países, a nuestras poblaciones en el tema. Sabemos que es un buen modelo que nos puede mejorar, ¿verdad? Y hacer valoraciones sobre la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad, etcétera. Los temas, hablando de prevención, atención, cuidados, apoyo y todo el tema de derechos humanos. Si estamos hablando de integralidad, creo que es un modelo que se presta muy bien para ello.
Y lo que necesitaríamos es armonizar indicadores, porque tenemos indicadores cuantitativos que tienen que ver directamente con aspectos clínicos y biológicos, pero no así con la necesidad en disminuir las brechas que tenemos desde nuestras poblaciones en respuesta a la violación de todos los derechos humanos que hemos venido atravesando a través del tiempo. Claro, para hacer todo esto, pues el otro elemento importante son los recursos. Tenemos todas las ganas desde la comunidad para implementar un modelo que además es un modelo recomendado desde la misma ONU-SIDA, está en su estrategia del 2026, es parte de ella. Y tenemos también al Fondo Mundial como aliado, y si están los recursos, entonces también distribuir equitativamente esos recursos para la comunidad, incluyendo esos indicadores como les escribía arriba, que no tienen que ver tanto con el aspecto clínico, pero sí tienen que ver con mitigar esas barreras que tenemos para el acceso, las personas con VIH y todas las personas, población clave dentro del botón de personas con VIH y todavía que no han sido afectadas directamente por la epidemia. Entonces, para mí es un proceso, hablando de qué podemos hacer, qué podemos utilizar, pues tenemos ahí a la mano ese modelo que definitivamente se ha probado, que ha tenido muy buenos resultados y que también va a contribuir a llenar la cuota de los gobiernos en ese porcentaje que tienen que cubrir de involucramiento por las comunidades. Entonces, eso les quería mencionar el día de hoy. Y bueno, un abrazo y gracias por el. Muchísimas gracias, Alma, y nos trae esa colación algo muy importante, que es cómo armonizamos también estas experiencias de seguimiento a la respuesta, del monitoreo de la respuesta en nuestros países, sin dejar de lado estas labores comunitarias también y este monitoreo liderado por la comunidad que ha venido haciendo la diferencia en la respuesta también desde hace muchos años. Tenemos como última oradora participante a Evelia. Evelia, te escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente yo muy contenta con el tema del mini grants porque se nos está abriendo la puerta más como trabajadoras sexuales, porque ya es hora que las mujeres trabajadoras sexuales lleguemos tanto al cliente y a la sociedad. Durante años han sido capacitados, organizaciones de PBBs, no estoy enojada con ellos, no digo tampoco nada. ¿Qué se ha visto? En vez de reducir el VIH, al contrario, hay más VIH y más VIH. Ojalá ahora con las trabajadoras sexuales que estamos presentes y gracias a ese minigram podamos llegar a la meta que dicen ellos. No, en eso. Porque realmente los clientes, y tenemos que tener un punto de referencia también, donde clientes a veces van de las trabajadoras sexuales y tienen vergüenza ir a los médicos, ¿no? Entonces, de esa manera yo pienso como trabajadoras sexuales vamos a poder incidir y tenemos que llegar a bajar el índice de VIH-Sida. También. Muchísimas gracias, Evelia. Y muchísimas gracias a todas las personas que han participado ahora. Vamos a regresar con Daniel, pero sin antes decirles que a inicios del próximo mes, ya luego pasadas las fiestas, vamos a lanzar una iniciativa para recoger sus impresiones, recoger estas ideas de acciones que se pueden acompañar desde el nivel regional también para empujar la respuesta en los países. Muchísimas gracias a todas. Adelante, Daniel. Gracias, Lidsey. Qué buena noticia. Estaremos ahí apoyando también este esfuerzo. Aprovechando para agradecer a Marlon, a Alberto, Mariana, Adriana, Alma y Evelia por sus participaciones. Y quisiera escuchar de Luisa y Javier las últimas reflexiones antes de que cerremos este encuentro. Luisa. Gracias. No, tantas cosas para reaccionar frente a quienes participaron. Yo tal vez haría unas reacciones muy breves como para aprovechar esta plataforma. Una, gracias Mariana, yo haría dos reflexiones. Una, ONU-SIDA es un programa conjunto. Nosotros somos parte de un secretariado, pero recordarles que hay mayor presencia de ONU-SIDA a través de UNICEF,
el Fondo de Población, el PNUD, las agencias que hacen parte de este programa conjunto en muchos de sus países. Entonces también para que los vean como unas contrapartes, para también hacer rendición de cuenta con nuestros copatrocinadores. ¿Qué se está haciendo, Mariana, como tú dices, frente a la leche, ¿no? ¿Qué se está haciendo con respecto, ¿no?, a los distintos temas que ustedes pueden confrontar en sus países? Obviamente, donde estamos ahí, pero también los copatrocinadores. Mariana también nos menciona la Conferencia de la Mujer, la conferencia que ocurrió el año pasado, pero también para recordarles que el próximo año se va a conmemorar los 30 años de la Conferencia de Cairo sobre Población y Desarrollo, que tiene un capítulo y unos compromisos muy importantes sobre VIH, y que el Consenso de Montevideo, que celebramos también, que hicimos una conmemoración este año, tiene unos compromisos también, es el documento más progresista de nuestra región sobre temas de salud sexual y derechos sexuales y reproductivos. Entonces, solo para recordar que hay otros espacios en los que también tenemos que utilizar para hacer esta abogacía y, nuevamente, subir estos temas de liderazgo en las comunidades del VIH para que permanezca en las agendas. Se mencionó el tema de trabajo sexual. Muy importante la abogacía que tenemos que seguir haciendo, y recientemente, y creo que tal vez a través de corresponsales Clavit y a través de la newsletter de ONUCIDA, vamos a mandar el link para quienes no se pudieron conectar con un diálogo que hubo sobre la declaración sobre trabajo sexual que hizo el Grupo de Trabajo sobre Discriminación de la Mujer. Muy importante como herramienta de abogacía frente al impulso penalizador del Estado, y creo que con ese tipo de herramientas de abogacía, junto con esquemas como los mini grants, podemos potenciar efectos catalizadores para generar ambientes más protectores. Y nuevamente, gracias, Alma, por el tema de indicadores y de armonización. Creo que esto es un compromiso conjunto y que tenemos que seguirlo trabajando porque estoy de acuerdo, tiene que ser un trabajo en alianza y conjunto entre ONUCIDA, gobierno, sociedad civil, financiadores. Pero gracias, Daniel. Gracias, Luisa. Javier, tus consideraciones finales, por favor. Gracias, Daniel, y gracias, Luisa. Y creo que como sector comunitario agradecer el liderazgo de ONUCIDA regional por sumarse y a este diálogo ya casi al final del año, y eso para nosotros es fundamental, es muy importante, y sienta las bases para darle un seguimiento, como decía Lice, a principio del año nuevo, y aprovechamos para que no se enfríe este momento, no solo de que se lanzó el informe y fue de alguna manera como caja de resonancia en muchos medios de comunicación en diferentes partes del mundo, gobiernos, redes nacionales, regionales y internacionales, no solo que participaron en realizar este informe, sino en socializar este informe. Entonces sí nos parece que hay una oportunidad para que el año que viene no dejemos que se enfríe las cosas y discutamos cómo podemos en América Latina y el Caribe hispano pensar cómo utilizar esta y otras herramientas. También celebro, y es una cosa que ustedes conocen, que Corresponsales Claves y la plataforma VIH 2025 viene trabajando, que ya no es solo en prevención combinada, sino salud sexual y prevención combinada del VIH, ITS y otros temas relacionados de salud. Es esta presencia que no hay que menospreciar de la ONUCIDA de la región, en estos espacios, como mencionaba Mariana y mencionaba Luisa, como puede ser las encuentros, conferencias del movimiento de mujeres, de salud sexual y derechos reproductivos. Esto es fundamental, no podemos disociar una cosa de la otra, y el mejor ejemplo es el que nos mencionaba sobre la leche, la fórmula, ¿no? Y que no podemos seguir nosotros predicando para el coro en una especie de silo o en nuestra propia parroquia, perdón la expresión, hablando entre los convencidos. Creo que hay que salir todavía a convencer muchísima más gente, y creo que para ir cerrando, pienso que debemos aprender con muchísima humildad de la lucha que se dio en el caso, por ejemplo, de Venezuela, y que se está dando en algunos países que son particularmente reaccionarios en Centroamérica o la región andina, y que probablemente muchos de nosotros vamos a enfrentar en los próximos meses y años en algunos de nuestros países donde la cosa se dio vuelta probablemente para mal,
y que no podemos separar el trabajo de las comunidades, el liderazgo, la incidencia de la política como un todo, de cómo cada uno de nuestros gobiernos y nuestros estados percibe el rol del Estado frente a estos temas de salud y en sentido mucho más amplio. Acá no estamos hablando solo de VIH, sino, por ejemplo, de derechos de salud y derechos reproductivos, o sea, cosas fundamentales. Y trazar alianzas. Creo que la apuesta, y me gustaría pensar que podemos conversar a principios del año próximo, de cómo trazar alianzas estratégicas con el movimiento de mujeres, con otros movimientos que van a trabajar en la región. Por último, perdón que me extienda, resaltar que el año que viene el G20 se realiza en Brasil y Alejandra Nilo, que es una amiga de todos los que estamos acá, es una de las Sherpas de sociedad civil, y eso lo hablamos el año que viene porque es mucha información para el nivel de agotamiento mental y espiritual que tenemos en el 2023. Así que bueno, de nuevo gracias al equipo de Lucía, gracias al equipo de corresponsales claves por organizar esta reunión y les deseo que por lo menos, si no celebran religiosamente como en mi caso, por lo menos tómense una pausa, recarguen las baterías y nos vemos en el 2024 que va a estar llena de muchos desafíos y muchos logros. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, Lidsey, todo el equipo corresponsales clave por esta alianza y coorganización de este diálogo. Gracias, Luisa, una vez más. Y a todos y todas ustedes que nos acompañaron en esta discusión. Esperemos que los mensajes de este informe sirvan de herramientas concretas para la acción en los territorios, la incidencia política y el cambio que necesitamos para llegar al cumplimiento de los objetivos hacia 2030. Muchas gracias por la compañía y nos vemos en otro diálogo pronto. Hasta luego.